Como forma de introducción, pues creo que es importante recordar que ahora en febrero era 5 años de la creación de la plataforma Afectados por la Hipoteca, de la primera PAC que creamos en Barcelona, que miramos atrás y da vértigo, porque realmente quién lo iba a imaginar, ¿no? la intensidad de todos estos años, en un sentido y en otro, ¿no? En el sentido de la dureza de lo que hemos tenido que vivir y tenemos que vivir, porque quienes empezamos la PAC sabíamos que habría un problema de ejecuciones hipotecarias y de desahucios masivos, pero jamás habíamos imaginado que llegaría al punto al que hemos llegado, ¿no? A las 500.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido ya desde el inicio de la estafa llamada crisis. Entonces, digamos, no habíamos imaginado, habíamos previsto que habría una crisis hipotecaria y de desahucios, pero no habíamos imaginado lo grande que llegaría a ser esa crisis, y al mismo tiempo tampoco habríamos imaginado lo mucho que podríamos conseguir, ¿no? Creo que es algo que a menudo cuando estamos luchando cotidianamente se nos olvida. Y creo que es esencial en general en las luchas sociales, pero ahora más que nunca es importantísimo que seamos capaces de ver el poder que tenemos, ¿no? O sea, que realmente conseguimos muchas más cosas de las que los medios de comunicación explican o de las que se reconocen institucionalmente. Y no puede ser que nosotras mismas caigamos en esa trampa de no saber valorar todo lo que estamos consiguiendo. Porque claro, como siempre tenemos pocos espacios para hablar, normalmente nos concentramos mucho en la denuncia, ¿no? En explicar pues todavía lo mal que está el tema de los desahucios, el tema económico en general, el expolio que estamos sufriendo, la represión, que son cosas que siempre las vamos a tener que denunciar y sobre todo nos vamos a tener que organizar para hacerles frente, ¿no? Como ya estamos haciendo, pero que eso no haga que dejemos de explicar a nosotras mismas incluso, ¿no? Lo que estamos pudiendo conseguir frente a todo eso, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más difíciles contra las que luchamos en realidad es contra el derrotismo, contra la idea de que no hay nada que hacer, de que no hay alternativa, contra la impotencia, ¿no? Pues no hay un modelo alternativo, todos los partidos políticos son iguales, institucionalmente hay un bloqueo total, hay una democracia secuestrada por unos poderes económicos que son supraestatales, entonces nosotros somos como hormiguitas, ¿no? Que estamos en nuestra casa y nos vemos sobrepasados completamente por esa concentración de poder económico, político, mediático, judicial, policial. Entonces, como hormiguitas, pues ¿qué vamos a poder hacer? Pues intentar sobrevivir, nada más que eso, ¿no? Eso un poco es el discurso oficial, el que les interesa que nosotros creamos, ¿no? Y eso yo siempre digo que es el aprendizaje más importante que hicimos cuando fundamos la PA. Cuando creamos la PA, creo que también es importante explicarlo, porque eso normalmente no sale, ¿no? En las explicaciones más cortas de los medios de comunicación. Cuando creamos la PA hace 5 años, es importante saber que no nació de la nada. La PA vino de experiencias previas, ¿no? Es importante saber también que vamos acumulando experiencias y aprendizajes, ¿no? Y que de experiencias previas, pues alguna gente que veníamos ya luchando en el activismo por el derecho a la vivienda, preveyendo la situación del estallido de la burbuja y de las ejecuciones hipotecarias, supimos anticiparnos, ¿no? Y eso, digamos, como ciudadanía nos tiene que llenar de orgullo, y ya ha pasado más veces, ¿no? Pasé con el 15M y había pasado en años anteriores con otros temas, que las instituciones aparentemente no prevén el problema, no sabemos si por mala fe o por incompetencia, no sé cuál de las dos versiones me tranquiliza más, ninguna en todo caso, ¿no? O son incompetentes o son mafiosos, pero en cualquier caso las administraciones negaron la burbuja hasta incluso cuando había estallado, no preveyeron el estallido de esa burbuja, no preveyeron las ejecuciones hipotecarias, no preveyeron el desastre de las deudas de por vida. En cambio la ciudadanía, sin recursos, sin abogados, sin economistas, sin dinero, sí lo supimos prever, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que nos puede demostrar que en realidad tenemos muchísima más capacidad de la que nos quieren hacer creer, ¿no? Entonces, digamos que en eso acertamos, ¿no? Y podríamos estar orgullosos de que, pues concretamente desde una experiencia previa que fue V de Vivienda, que fue una movilización muy como el 15M, de gente que se autoconvoca en las plazas para denunciar que se nos está mintiendo y que se nos estaba estafando con el tema hipotecario. Bueno, pues desde esa experiencia supimos ver el problema y anticiparnos, ¿no? Y desde el principio de la crisis, pues crear una plataforma para hacer frente a eso. Ahí acertamos, pero hubo otra cosa en la que nos equivocamos rotundamente, ¿no? Y es que quienes creamos la plataforma Afectados por la Hipoteca, como ya veníamos del activismo por el derecho a la vivienda y teníamos muy claro que en este país se había producido una estafa clarísima, ¿no? Porque claramente se ha engañado al conjunto de la población, y no solo lo han hecho los bancos y las inmobiliarias, que está muy mal cómo se han portado los bancos y las inmobiliarias, ¿no? Han hecho miles de millones de beneficios a costa de engañar a la población masivamente con contratos que están llenos de cláusulas abusivas, diciendo que si no podías pagar no pasaba nada porque era una inversión segura e incluso ganarías dinero si vendías la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, bancos e inmobiliarias no dejan de ser
una mafia privada, es decir, son empresas que buscan hacer el máximo beneficio para repartirlo entre sus accionistas. Digamos que entre comillas podríamos decir que no engañan a nadie, ¿no? Lo que es realmente grave en este país es que todas las instituciones públicas, empezando por los máximos representantes del Estado, han participado de esa estafa de manera activa. Y claro, ahí sí tenemos un problema, porque se supone que en una democracia que supuestamente funcionaria, que desde luego funcionara, que no es el caso desde luego, pues en una democracia las instituciones velan por el interés general y los derechos de los ciudadanos. Aquí vemos como todas las instituciones, desde el jefe de Estado hasta el ayuntamiento más pequeño, se ha aliado con los poderes económicos, básicamente financieros e inmobiliarios, para engañar a la población y llevarla directamente al abismo, ¿no? Entonces, ahí están los mensajes de los presidentes de gobierno, de las ministras de vivienda, que año tras año, incluso ya en el 2008, cuando ya había estallado la burbuja, nos decían que la vivienda era la inversión más segura, que animaban a la gente a comprar como fuera, que era incluso la mejor prevención para una jubilación con una pensión baja, etcétera, etcétera. Y además eso se apoyaba con políticas muy agresivas, como la desgravación fiscal, que era para las compras y no era para el alquiler, un alquiler completamente desregulado, precarizado, de mala calidad y caro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, con esa situación clarísima de estafa, ¿no?, donde el Estado no te ha explicado lo que podía pasar y al contrario te ha dicho que la acción más segura y prudente de tu vida era comprarte una vivienda, cuando descubres que todo eso es mentira, porque de repente todo eso salta por los aires, se paraliza la economía con la crisis financiera e inmobiliaria internacional, y como aquí la apuesta inmobiliaria era más fuerte que en otros países, pues entonces colapsa todo y empieza a aumentar el paro. El principal gasto de las familias es la vivienda, a la que menguan los ingresos, lo primero que no se puede pagar es la casa, ¿no? Entonces, frente a esa situación, ¿no?, de paro generalizado, de pérdida de vivienda y de encima de miles de personas que descubren algo que nadie les había explicado, que es que en el caso de las hipotecas además te puedes quedar con una deuda de por vida, y empieza la crisis y ves como los responsables de la estafa los empiezan a rescatar con dinero público y en cambio a las familias afectadas se las criminaliza y se las culpabiliza y a la población se nos dice que todo es culpa nuestra porque somos nosotros que hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades, pues como decía, cuando empezamos la PA, empezamos convencidos de que nos íbamos a encontrar con mucha gente muy cabreada y con mucha razón, ¿no? O sea, claramente se nos había engañado, se nos había estafado y eso tenía unas consecuencias terroríficas, ¿no?, para la vida de la gente. Entonces ahí nos equivocamos por completo, ¿no?, porque nosotros veníamos del activismo, pero las miles de personas que habían sufrido la estafa en su mayoría no venían del activismo y básicamente nos encontramos con una población en estado de shock, como si hubieran vivido, pues no sé, un tsunami o un terremoto, ¿no?, que no eran capaces personas que no eran capaces ni de explicar lo que les estaba pasando, absolutamente avergonzadas, culpabilizadas, deprimidas, todo lo contrario a un sujeto que está a punto de movilizarse, ¿no?, porque tú tienes que ser consciente de que se te están pisoteando tus derechos para pensar en moverte, ir a protestar al banco, a la administración y a donde sea, ¿no? En cambio no nos encontramos eso, ¿no? Y eso es importante recordarlo porque creo que fue clave cuando empezamos la PA, que si bien nos equivocamos en eso porque no lo supimos ver de entrada, una vez que nos lo encontramos supimos reaccionar. Y vimos que antes que enfrentarnos a los bancos, que ya sabíamos que iba a ser una pelea difícil y de largo plazo porque son el lobby más poderoso que hay hoy en día, pero antes que esa batalla con los bancos teníamos que librar una batalla con los valores que nos atravesaban a nosotras mismas, o sea que el enemigo no estaba solo fuera, no eran solo unos pocos banqueros, políticos, corruptos, que bueno, sería relativamente fácil, nos organizamos, los echamos y ya está, ¿no? En cambio esto no ha sido así de fácil. ¿Por qué? Pues porque todo este modelo económico capitalista salvaje se ha orquestado también con un sistema de valores, ¿no? Nos han educado con valores individualistas, egoístas, de desconfianza hacia el vecino, consumistas, de que la gente se mida por las propiedades que acumula y no por lo que desea o por lo que comparte. Entonces, de repente resulta que ese es nuestro principal obstáculo cuando queremos hacer frente al problema, porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Estamos solos en nuestra casa, completamente sobrepasados por lo que nos está sucediendo, culpabilizados y avergonzados, ¿no? Mucha gente llega a nuestras reuniones más preocupada que por el desahucio o por el despido, preocupada por el qué dirán mis vecinos, qué dirán mis familiares, ¿no? O sea, vivimos realmente en una sociedad enferma, ¿no? Y realmente nuestro obstáculo es todo ese tejido de valores, de emociones, de relaciones personales que son las que nos impiden hacer frente a nuestros problemas, ¿no? Entonces, ahí digo, no acertamos en el diagnóstico, pero al menos supimos reaccionar. Y vimos que antes que pelearnos con los bancos, teníamos que generar espacios propios, colectivos, donde empoderarnos, donde aprender a renombrar la realidad y que lo que era una crisis era una estafa, que tenía responsables, que se nos había robado, que teníamos derechos que estaban siendo vulnerados y sobre todo que la gente
experimentara la dimensión colectiva, porque una cosa es que a ti te hagan un discurso, ¿no? A ti te pueden decir muchas cosas, ¿no? Pues eso, esto no es un problema individual, esto es un problema colectivo, tienes que luchar, tienes que organizarte, pero una cosa es lo que te digan y otra cosa es lo que tú experimentes en primera persona, ¿no? Realmente lo que le transforma a la gente es lo que vive como protagonista, lo que experimentas por ti mismo. Luego te pueden decir muchas cosas, pero si luego vuelves a casa y sigues estando sola y tienes que pelear por darle de comer a tus hijos y no sabes si vas a llegar a final de mes y el banco te humilla con llamadas telefónicas y vives toda esa presión insoportable, pues a ti te pueden hacer un discurso de 1 hora, pero eso te entra por una oreja y te sale por la otra, ¿no? Entonces en la PA lo que vimos es que antes que ningún asesoramiento individual lo que teníamos que hacer era un espacio colectivo. Un asesoramiento colectivo donde se le diera a la gente lo que necesitaba, que era información, asesoramiento, buscar herramientas para organizarnos y para forzar a los bancos a negociar, para pedir la justicia gratuita a los juzgados, etc. O sea, hacía falta una información y un asesoramiento y herramientas de defensa, pero eso hacerlo de forma colectiva, ¿no? Donde la gente experimentara por sí misma que efectivamente yo llego a un lugar pensando que lo mío es diferente, que es complicado, que es especial, que es mucho más difícil, y resulta que me doy cuenta que hay 100, 200 personas que están igual o peor que yo, ¿no? Entonces ahí es donde experimento, no porque me lo expliquen, sino que realmente vivo, ¿no? Que realmente el problema no es mío, que no es que yo sea una fracasada, como de una manera o de otra estoy escuchando constantemente en servicios sociales, en los medios de comunicación, ¿no? Que no es que yo sea una fracasada, sino que tenemos un problema colectivo. Entonces, esa primera reacción creo que fue un gran acierto de la PA, ¿no? Que luego se ha ido replicando y ha ido creciendo y se ha ido desarrollando, el priorizar esos espacios donde aprender a relacionarnos de una manera diferente con la realidad y con nosotros mismos, porque de repente ese era nuestro obstáculo principal, ¿no? Y una vez que hemos generado ese espacio de empoderamiento, donde todos como iguales nos formamos, nos asesoramos, nos consolamos también cuando lo necesitamos, porque no es solo una cuestión técnica esto de las hipotecas, ¿no? Sino que es una cuestión también de emotividad y de cuidarnos y de tener el apoyo de otros cuando te sientes solo y sobrepasada. Pues cuando hemos generado ese espacio, ahí es donde hemos descubierto nuestra potencia. Y hemos descubierto que efectivamente pues podíamos conseguir mucho más de lo que nos habían hecho creer, ¿no? Creo que otro acierto que hemos ido desarrollando a medida que hemos ido experimentando, ¿no? Entre todos y todas, es el hacer una estrategia más compleja que la que habíamos vivido en experiencias de activismos previos, ¿no? O sea, yo al menos personalmente había participado en muchas campañas, antiglobalización, contra la guerra, la de vivienda, ¿no? Pero ahí no habíamos pasado de una cierta movilización relativamente clásica de los movimientos sociales, donde en un momento dado nos ponemos todos de acuerdo y salimos mucha gente a la calle para denunciar un problema que es un problema de abuso de poder clarísimo, de expolio, de derechos vulnerados, ¿no? Y eso puede incluso tener mucho eco y puede despertar mucha afinidad a mucha gente que quiere sumarse, pero luego, a base de movilización permanente, no transformamos la realidad, ¿no? Tiene que haber momentos donde salgamos mucha gente a la calle y veamos que efectivamente somos muchos, pero luego lo que necesitamos es aprender a organizarnos para dar respuesta a nuestros problemas concretos, o sea, demostrarnos a nosotros mismos como población de que efectivamente organizarnos es un mecanismo efectivo para autotutelar nuestros derechos, o sea, esos derechos que las instituciones deberían respetar y hacer efectivos y no lo hacen porque no están por la labor, porque están por otra cosa, pues tendremos que buscar manera de hacerlo nosotros, ¿no? Y ahí creo que hemos sabido ir desarrollando estrategias más complejas de distintos niveles de lucha, ¿no? Por un lado tenemos luchas de incidencia a largo plazo, sabemos que hay un problema de leyes injustas, ¿no? Hay que cambiar las leyes, desde la hipotecaria, pero no solo la hipotecaria, toda la regulación de la vivienda y en general el mercado financiero, la organización de la economía. O sea, hay que cambiar las leyes, pero mientras no cambiamos las leyes y hacemos cosas para ello, hacemos propuestas de ley, nos informamos, nos asesoramos, nos reunimos con partidos políticos, con administraciones públicas, pero mientras no cambiamos la ley, porque sabemos que ahora tenemos unas instituciones secuestradas por los intereses económicos y no va a ser tan fácil, vamos haciendo esa presión y esa incidencia, pero buscamos otros mecanismos, ¿no? Y en la PA en concreto, pues hemos agotado todas las vías, hemos aplicado el sentido común y hemos interpelado a las entidades financieras, forzándolas a negociar hasta donde se podía. Interpelar a las administraciones públicas para que hagan lo que tengan que hacer, para que servicios sociales respondan y no se escaqueen, las oficinas de vivienda, etcétera, ¿no? En los juzgados lo mismo, interpelar a los jueces. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que aunque la ley era claramente injusta, ha habido algunos jueces que se han sentido interpelados y cada vez más hemos ido encontrando resquicios y grietas que han permitido legitimar nuestra lucha y cuestionar que efectivamente estábamos hablando de leyes injustas que hacía falta cambiar. Y hemos conseguido algo absolutamente inaudito, que es que la judicatura en general
apoye una movilización de desobediencia civil y diga que las leyes son injustas. O sea, los jueces, por definición, son prudentes, por no decir profundamente conservadores, ¿no? Y su tarea normalmente es aplicar la ley y punto, no cuestionarla. Y en cambio hemos conseguido una movilización que ha arrastrado a buena parte de esa judicatura, ¿no? Siempre con límites, con dificultades, con jueces que no lo hacen, con tal, pero se han conseguido cosas por esa vía y cada vez se están consiguiendo más. Se ha conseguido movilizar a la opinión pública, se ha conseguido, cuando se han agotado esas vías institucionales y no han estado a la altura de las circunstancias, como es el caso, pues también hemos conseguido de manera natural que todo el mundo haya entendido que la desobediencia civil pasaba a ser no solo legítima, sino una obligación, ¿no? O sea que cuando las leyes son profundamente injustas y amenazan la vida y la dignidad de las personas, no solo que sea un derecho, es que es una obligación desobedecer esas leyes para forzar que cambien y para dar una respuesta efectiva a esas necesidades concretas y para defender los derechos humanos, ¿no? En este caso, el mismo derecho a la vida, no solo a la vivienda, ¿no? Y con eso pues hemos conseguido cosas que eran impensables hace unos años, o sea, que hayamos parado cerca de 1000 desahucios o más, porque yo creo que hemos perdido ya la cuenta hace tiempo, que hayamos parado centenares de desahucios, que lo haya hecho gente no activista militante, sino gente que nunca se había planteado movilizarse, y que esa misma gente haya forzado a los bancos a negociar, que esa misma gente haya resuelto su caso y entonces haya puesto a ayudar a otras personas que llegan como llegaron ellos el primer día, y solo así se explica que la plataforma haya crecido como ha crecido y que hoy seamos 200 núcleos en todo el estado, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que no me largaría, ya me estoy alargando demasiado, es un clásico, pido disculpas. Pero lo que sí que, sobre todo, ¿no? Lo que quería transmitir es, o sea, he hecho un esbozo un poco de cómo nos hemos organizado, ¿no? Intentando hacer una estrategia un poco más compleja de interpelación a las instituciones, incidencia, mecanismos de autotutela de derechos y desobediencia civil, con objetivos a corto, a medio, a largo plazo, para demostrarnos que efectivamente organizarnos nos sirve para conseguir cosas, ¿no? Nosotros lo llamamos pequeñas grandes victorias, que nos demuestran que efectivamente grandes victorias son posibles, ¿no? Porque si tú sales masivamente a la calle y no consigues nada, en realidad incluso puedes conseguir el efecto contrario al que buscabas, que es redoblar la sensación de impotencia, ¿no? Que le ha pasado a mucha gente con el 15M. Coño, tanta gente en las calles desobedeciendo la orden de desalojar las plazas, y ha habido gente, yo no tengo sensación, pero ha habido gente que se ha quedado con la sensación de que todo eso ha acabado en nada, con una mayoría absoluta del Partido Popular que nos está dando hasta el carnet de identidad, ¿no? Entonces, frente a esa sensación de impotencia, creo que es muy importante el que vayamos madurando formas organizativas más complejas, en general, no solo con la PA o con la vivienda, pero que nos permitan eso, ¿no? El dar respuesta a nuestros problemas cotidianos y al mismo tiempo nunca dejar de ser ambiciosos y pretender cambiar el modelo, ¿no? Pero mientras vamos cambiando el modelo, vamos cambiando nuestra vida cotidiana y vamos demostrándonos que efectivamente tenemos muchísimo más poder del que nos han hecho creer, ¿no? Un último apunte con esto que se comentaba de la represión, ¿no? Es evidente que esta nueva ley de seguridad que se impulsa está muy pensada pues, para el 15M y para movimientos como la PA, ¿no? Que concretamente está previsto que parar un desahucio pueda costar hasta 30.000 euros de multa, que es algo absolutamente delirante, ¿no? Y como esta, tantas otras, ¿no? Ofender a España, o sea, cualquier cosa, en realidad estoy estimando que cualquier cosa que me moleste yo le pueda poner una multa de miles de euros, ¿no? Manifestarse pacíficamente, etcétera. Esto evidentemente es gravísimo y hay que denunciarlo siempre en todos los actos públicos, ante instancias internacionales, pero también tenemos que ver que es una debilidad. O sea, que si han llegado a este extremo es porque en realidad nos tienen miedo, porque han visto que nos empezamos a organizar, que estamos consiguiendo cosas, que sus propios votantes están de acuerdo con nosotros y realmente que han perdido las razones, que han perdido la legitimidad. Están bajo la sospecha continua de la corrupción generalizada, la gente está hasta las narices, ellos están viendo que realmente están todos los elementos de una auténtica sublevación, ¿no? Y frente a eso, su última reacción cobarde es amenazar con lo que les queda, el miedo, el lenguaje de la amenaza, de la porra o de las multas, ¿no? Entonces, no digo que haya que ser ingenuos con esto, es algo serio y puede ser que en los próximos años haya momentos difíciles, ¿no? Y hay que prepararse para ello, hay que tener redes de solidaridad para que sobre todo nadie se tenga que enfrentar a esto sola, sino que dejamos esas redes de solidaridad en la que nos sintamos siempre acompañados y por lo tanto no desamparados, ¿no? Entonces habrá que organizarse bien para sufrir lo menos posible las consecuencias de estas nuevas leyes que se están planeando, pero también hay que saber ver eso, que es una debilidad de un régimen absolutamente en crisis, ¿no? Y que frente a esa organización ciudadana que cada vez va a más,
lo último que les queda es intentar asustarnos. Entonces, más que nunca, lo que tenemos que hacer es no dejarnos asustar, ¿no? O sea, es un momento de dar un paso al frente y desobedecer aún más y actuar aún más, ¿no? Y no dejarnos llevar, que a veces es difícil, y no siempre es posible, pero en la medida de lo posible, no dejarnos llevar al terreno de la represión. O sea, habrá que organizarse para hacerle frente, pero no dejarles que ese debate sustituya lo que nosotros estábamos denunciando. Porque si no, ¿qué pasa? Que de repente solo se habla de multas, de represión, de detenciones, y dejamos de hablar del rescate a la banca, de las leyes de vivienda, de sanidad, de los recortes, ¿no? Entonces, no hay que permitir que nos desvíen el debate, porque eso también es lo que buscan con la represión, no solo asustarnos, sino que dejemos de hablar de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, aunque sea difícil y no siempre posible, pero creo que es un reto el no permitírselo, ¿no? Y con alegría de estar juntas y con alegría de ver que estamos consiguiendo cosas. Va a ser duro, va a ser difícil, no va a ser una cosa de poco tiempo, pero yo creo que tenemos un contexto de oportunidad para hacer algo maravilloso en este país, ¿no? O sea, de esta crisis yo creo que ya todo el mundo tiene claro que, de esta estafa llamada crisis, creo que todo el mundo tiene claro que ya no vamos a volver como estábamos antes. Eso es imposible. O sea, o estaremos mucho peor o estaremos mucho mejor, ¿no? Podemos estar mucho peor que ahora, o sea, con todavía más desigualdad, con relaciones prácticamente de esclavitud, donde haya gente que tenga incluso 3 trabajos y a pesar de ello no le llegue ni para comer, de lo precarios que serán esos trabajos, ¿no? Sin sanidad pública, sin educación pública, eso es lo que están intentando, ¿no? Quien tiene el poder económico, eso es lo que está intentando con la complicidad del poder político. Podemos acabar así, o si nos organizamos, podemos darle la vuelta y efectivamente empezar un proceso, algunos lo llaman proceso constituyente, otros lo llaman recuperar la política, otros renovación democrática, poner el título que queráis, pero que realmente recuperemos la política, ¿no? La lección que seguro que tenemos que sacar de todos estos años es que delegar la política nos ha traído donde nos ha traído, ¿no? O sea, hubo una especie de ensoñación, ¿no? Donde hubo un pacto no verbal, no explicitado, donde de alguna manera se nos dijo a la sociedad española, os damos la sociedad del consumo, os garantizamos que todos vais a poder tener una vivienda, un coche y un mínimo de vida garantizado, y a cambio no os ocupéis de la política. Votad cada 4 años y ya está, ¿no? Y de esos barros, estos lodos, o algo así es la frase, la cuestión es que corrupción generalizada y unas políticas públicas que defienden a los mismos de siempre, ¿no? A quien tiene el poder económico. Entonces está claro que la delegación se ha acabado, o sea, si seguimos delegando, firmamos nuestra sentencia de muerte. Entonces tenemos que ocuparnos de la política, y no ahora porque estamos en crisis, sino que realmente solo habrá democracia mientras la sociedad esté permanentemente organizada y movilizada, ¿no? Porque el poder, aunque gobernaran algunos de los nuestros, fueran quienes fueran, que no lo sé, pero aunque supuestamente gobernaran los nuestros, habría que vigilarles siempre, porque el poder, por definición, tiende a abusar del poder. Y el poder no se autolimita, hay que limitarle siempre desde fuera. Y quien tiene privilegios tiende a abusar de esos privilegios. Entonces, hace falta una sociedad permanentemente organizada, y solo así podremos hablar de democracia. Entonces yo creo que también ahora pues estamos haciendo un reto dificilísimo, ¿no? Que es aprender a organizarnos, porque no nos han educado para ellos, y además también tenemos el problema de una transición mal hecha y de una memoria histórica que se nos ha negado, ¿no? Y entonces tenemos que aprender muy rápidamente, pero también es una de las cosas más hermosas que se pueden hacer, ¿no? El reapropiarnos de nuestro destino, reapropiarnos de nuestras vidas colectivamente, darle la vuelta a esto y empezar a sentar las bases de una sociedad efectivamente más justa, ¿no? Y ya está, que he hablado mucho ya.